Ya está en piso con nosotros el diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, el señor Osvaldo Giancafilo. Osvaldo, buen día, gracias por venir a los estudios de M550. Buen día Santiago, buen día Luciano. Bueno, buen día a las chicas del control ahí, firmes. Alguien tiene que trabajar. Claro, alguien tiene que laburar, sí. Nos llevan como chancho para el chiquero las chicas. Y gracias por la recepción también y buen día a toda la audiencia. Bueno, tenemos unos minutos antes de ir a la tanda y después vamos a seguir un bloque completo, por supuesto, aquí con Osvaldo conversando. A ver, ¿por dónde empezar como para entrar a esta entrevista? El tema más caliente es el de del financiamiento para las universidades, la ley de financiamiento para las universidades. Se viene un capítulo importante allí porque hay un Congreso que aprobó, un presidente que vetó y una sociedad que se manifestó, yo diría, transversalmente en todo el territorio del país, ¿no? Mira, ayer estaba en una clínica, tenía un turno de un control que me hago rutinariamente, sí. Y un médico neuquino me decía, sinónimo de movilidad ascendente, dice, lo que pasó en mi familia. Uh-huh. Nosotros éramos 4 hermanos, dice, neuquinos, que dormíamos en una sola habitación cuando éramos chicos. Sí. Y mis padres con mucho esfuerzo nos ayudaron con la universidad y estudié en una universidad pública. Y me pude recibir y se pudieron recibir mis hermanos. Y marché, decía el médico. Y junto a muchos amigos que acompañaron al gobierno de Javier Milei en las elecciones del año pasado, que lo acompañan en muchas de las reformas que está llevando adelante, pero en esta no lo bancan. Claro. Digo, para que quede claro que mi posición tiene que ver con objetividad, realismo, lejos de esta pelea político-partidaria de argumentos que parecía que estás discutiendo de manzanas y los argumentos son para discutir bananas o mandarinas. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque yo estoy absolutamente de acuerdo con las auditorías. Absolutamente de acuerdo. ¿Quién tiene que llevar adelante las auditorías? El gobierno nacional. Claro, el Estado Nacional como Si institución que financia. Si el Ministerio de Capital Humano no ejerce el poder de policía que tiene que ejercer sobre las partidas que se entregan a las universidades, pide los comprobantes correspondientes, no es solamente una hojita 4, cuánto ingresó y cuánto egresó de las cuentas universitarias. No, que presenten como corresponde las facturas, las boletas, los tickets, o sea, como corresponde, que las auditorías se hagan, pero las tiene que hacer el gobierno nacional. Y yo creo que hay falta de gestión del Ministerio de Capital Humano. Entonces toman ese latiguillo, como por ejemplo ahora toman el cobro de arancel a los estudiantes extranjeros. Sí. Que me expliquen cómo van a hacer. Porque vos lográs la ciudadanía en Argentina o la residencia a partir de radicarte en el país. El famoso número de documento 92 o 93 millones. Sí. Con lo cual el extranjero llega, se radica en el país y obtiene su número de DNI. A partir de ahí tiene la residencia. Lo dice así la ley de ciudadanía. O sea, en todo caso, si quieren modificar algo, que modifiquen la ley de ciudadanía. Porque vos para poder inscribirte en una universidad pública en la República Argentina, tenés que tener número de DNI. Claro. Ahora, esa persona a partir de ahí deja o pasa a tener ciertos derechos, entre ellos la educación. O bien puede ser naturalizado o nacionalizado, o bien puede ser nacido, obviamente, y criado en la Argentina, ¿no? Entonces, esas inconsistencias lo que buscan es generar un debate para que esto sea blanco-negro. Y la realidad objetiva indica que tenemos un presupuesto prorrogado del 2023 que fue pensado en el 2022. Sí. Allí objetivamente tenés un 270% de retraso inflacionario, como tenés vos en tu casa, como tiene la oyente en su casa, como tengo yo en mi casa. Lo tiene el Estado Nacional. Lo tiene la universidad. Otro punto, aumento de tarifas. Gas, luz, como pasó en cualquier órgano argentino, a la universidad también le afecta esto. Entonces es imposible que vos con un presupuesto prorrogado no tengas que incrementar el presupuesto en el mes de mayo. Ya en el mes de mayo, junio, con el proceso inflacionario, el presupuesto que vos tenías pensado para el año pasado, la universidad lo consumió. Claro. Y por otro lado, el retraso de los salarios. En la provincia de Neuquén, un docente universitario o no universitario
personal no universitario, tiene un retraso en sus salarios versus la inflación de entre el 50 y el 60%. En la media nacional es del 40%. No podés ir a una paritaria nacional y ofrecer el 6%. Claro. Claro, claro, es como una invitación a la confrontación, ¿no? Que de alguna manera, y ahora vamos, dejo la pregunta en el aire, Pau, que me está apurando nuestra productora, se ha politizado este tema, pero ahora lo charlamos, si te parece, después de la tanda, para que hablemos de esto también, ¿no? Porque ya parece más una batalla por réditos políticos de uno y otro lado que otra cosa. Ya venimos, tanda, y nos contesta justamente este tema nuestro invitado en piso, el señor Osvaldo Giancafilo. Ya venimos. Bueno, volvemos al aire Neuquén.ar. Para los que recién se estén sumando, está el diputado nacional Osvaldo Giancafilo aquí con nosotros, y el tema en el que habíamos quedado era un comentario mío y que le vamos a pedir la reflexión a Osvaldo. Yo siento que se politizó este tema de la ley de financiamiento universitario. Es como que ya no importa tanto la discusión sustancial que vos nos planteabas recién, sino que empezó a importar más quién levanta la bandera del triunfo político, ¿no? Los argumentos que nosotros hemos estudiado y en el cual basamos nuestra posición, lejos está de cualquier confrontación, insisto, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con las auditorías que tiene que ejecutar el gobierno nacional, es su responsabilidad, Sí. como también decimos claramente que el 270% de retraso del actual presupuesto está anclado a una decisión que tomó el presidente el año pasado en su calidad de diputado nacional, en acuerdo con Sergio Massa. No nos olvidemos, podemos googlearlo. Acordaron prorrogar el presupuesto 2023 en el 2024. Con lo cual eso me hace pensar también es que quizás no estén en línea de sancionar el presupuesto 2025. Y eso hace de que haya incertidumbre, una hoja de ruta de la gestión que no se conoce. Entonces, me parece que sí, que hay que eliminar esta lógica del amigo-enemigo, esto de, bueno, lo que pasó para atrás. Nadie puede negar, Luciano, Santiago, que la situación deteriorada de la economía argentina que encontró el actual presidente es producto de las malas administraciones anteriores. Claro. Y en esto también quiero ser claro. El pedido de sesión de este miércoles es un pedido de los bloques dialoguistas. Claro, eso está bueno aclararlo, porque uno, digamos, el sentido común indicaría que debería ser Unión por la Patria el que encare este tipo de temas o este tipo de agendas. ¿No fue así? El proyecto original de presupuesto universitario no es un proyecto de Unión por la Patria. El dictamen no es de Unión por la Patria, no lo firmaron. Con lo cual la sanción de la ley no es de Unión por la Patria. Naturalmente, por una cuestión política, se suben a esto. Claro. Y por otro lado, el pedido de sesiones para este miércoles, uno es de Encuentro Federal, el Movimiento Popular Neuquino, la coalición cívica, o sea, Pichetto, Monzó, Stolbizer, Massot, Giancafilo, bueno, los diputados que conformamos bloques que tienen una lógica más federal, provincial. Y por otro lado hay un pedido también luego de la UCR y posteriormente surgió un pedido de Unión por la Patria, con lo cual esto está lejos de ser un pedido de quienes gobernaron hasta el 10 de diciembre. Y también lo quiero dejar claro, yo creo que no tienen autoridad para hablar. Lo quiero decir con todas las letras. Unión por la Patria, mientras gobernó la Argentina, en el ejercicio 2022 y 2023, recortaron en 70.000 millones el presupuesto universitario. Con lo cual yo tampoco estoy de acuerdo en ir a una marcha genuina de la gente que salió por una cuestión lógica. ¿Quién no tiene un hijo, un familiar estudiando en la Universidad Nacional del Comahue o estudiando en la UBA? Entonces, es una necesidad de una gran mayoría de los argentinos la universidad pública. Ahora, ir a sacarse una foto para sacar una ventaja política, por supuesto tampoco estoy de acuerdo. Menudo favor le hacen al presidente, que naturalmente utiliza esa grieta para deslegitimar demonizar a todos los que pensamos distinto, que no tenemos los mismos argumentos que tiene el kirchnerismo. ¿Te parece que justamente estos puntos que vos estás resaltando desde el inicio, cuando Santi te hacía la primera pregunta, bueno, y acá hago una breve introducción para poner en contexto, digo, las últimas encuestas, ¿sí?, de varias consultoras que se dedican a analizar los porcentajes, ¿no?, de figura positiva, de figura negativa, en este caso el presidente Javier Milei, con su tiempo de mandato, ¿te parece que justamente estos hechos arrancó justamente en la reforma jubilatoria? ¿Sí? Ahora nos paramos en lo actual, que es el presupuesto universitario, digo, ¿lo ves así? ¿Compartís un poco esta visión justamente desde el lugar que ocupás vos, que hay un desgaste ya de la figura política de Javier Milei, o al contrario, todavía cuenta con un gran respaldo, sobre todo posicionado en la esperanza de un repunte económico por parte de la sociedad? Cuenta con respaldo,
Y yo quiero decir también de que yo estoy de acuerdo con varias medidas del gobierno. ¿Cómo yo no voy a estar de acuerdo con el equilibrio fiscal, por ejemplo? No gastar más de lo que ingresa. Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con que se eliminen los intermediarios en los planes sociales? ¿Eso qué es lo que provocó? Que mucha gente que no podía demostrar que necesitaba el plan social, se lo bajaron. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo que, por ejemplo, hoy vos vas a Capital Federal y no ves esas marchas masivas, cortes de calle, que veías muchas veces, producto justamente de que estos intermediarios de los planes sociales utilizaban a esa gente y esa necesidad para plantear un reclamo en el medio del Obelisco o en la 9 de julio o en el Congreso o en la misma Plaza de Mayo? Estoy de acuerdo con esto. Estoy de acuerdo también con líneas que han trazado desde el punto de vista macroeconómico. Sí. Estoy de acuerdo. Pero también es cierto que ya van 10 meses de gestión y que hay que comenzar a tener algunos gestos con sectores que han hecho el esfuerzo. ¿Está? Por eso digo que ahí me parece que el gobierno se equivoca en no escuchar a los bloques dialoguistas, que tenemos esa vocación de colaborar con el gobierno. De hecho, acompañamos, por ejemplo, la ley Bases. Acompañamos, por ejemplo, lo que fue la implementación del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Entonces, nosotros en aquellas cosas que estamos de acuerdo, objetivamente acompañamos, en aquellas cosas que por ahí vemos negativas, no las acompañamos. Te puedo adelantar la pregunta, vos mismo me das el pie. ¿Te puedo consultar justamente cuál va a ser tu voto, teniendo en cuenta esto que nos marcás, en cuanto al presupuesto universitario? La insistencia de la ley. Nosotros trabajamos por esa ley. Y absolutamente convencidos de que esto no pone en riesgo el equilibrio fiscal. Mira, se licuaron los fondos fiduciarios. Estábamos totalmente de acuerdo. Se licuaron las transferencias a las provincias discrecionales, que muchas veces ocurrían en las anteriores gestiones. Doy un ejemplo. 400.000 millones de pesos tenía el Fondo para Desarrollo de Obras Provinciales en el presupuesto 2023. ¿Cómo los distribuyó Massa? 120.000 millones a Chubut, 78.000 millones a Tucumán y 75.000 millones a Corrientes, a Chaco y a Entre Ríos. O sea, el 70% fue a parar a gobiernos provinciales afines al gobierno nacional. Ese fondo fiduciario se eliminó. Entonces digo, yo estoy de acuerdo con determinadas medidas que se han tomado. También se licuó a partir de eliminar ciertos organismos del Estado. También se licuó el gasto teniendo en cuenta partidas presupuestarias que no tenían ejecución de presupuesto, o sea, había una subejecución presupuestaria. Entonces, esas medidas que nosotros acompañamos ayudaron al equilibrio fiscal. Ahora, el 0,14% que impactaría en el presupuesto lo que tiene que ver con las universidades y fundamentalmente la masa salarial de las universidades, que tiene un retraso docentes universitarios y personal no docente del 50%, 60% en el caso de la provincia de Neuquén, naturalmente es mucho. Entonces, ahí es donde nosotros creemos que el gobierno tiene que tomar conciencia, porque además hay un elemento que los contradice en su política, que es haberle dado 100.000 millones de pesos que no estaban contemplados como presupuesto de la CIDE. Entonces, ¿cómo es? ¿Te quedaste sin presupuesto en la CIDE y no tuviste problema en buscar la forma de otorgarle 100.000 millones de pesos más? Entonces, esa contradicción la sociedad la ve y es objetiva. No es ni de redes sociales ni de la operación en un medio de comunicación. Son datos que nosotros tenemos en nuestra mesa de trabajo. Claro. Osvaldo, ¿y cómo te imaginás la discusión del presupuesto? Porque, bueno, vos nos decías que a lo mejor la picardía del gobierno sería no tener presupuesto, prorrogar y encima tener a quien echarles la culpa después, ¿no? Pero tradicionalmente los legisladores nacionales se sentaban y los gobernadores con el gobierno nacional pedían obras fundamentales, etcétera. Hoy con este criterio del gobierno, decir no gastamos un peso más de lo que no tengamos, y además hay que decir de dónde van a sacar la plata los que quieren gastarla, digo, no imagino la negociación. ¿Cuál es el punto de negociación? ¿Sentarse y digamos no tener nada para pedir, o el gobierno no tener ninguna intención de ofrecer a las provincias? Primer punto, tener presupuesto. Claro, que es la lo que hoja nos de marcaba. ruta, la ley de leyes, técnicamente el presupuesto es la ley de leyes. Es lo que le da la hoja de ruta a un país para la gestión que se está desarrollando. Sí. Es lo que permite también que los organismos de contralor puedan ejecutar ese control. Por ejemplo, el Senado, Cámara de Diputados. Cuando vos tenés claramente establecida cuál es
la partida presupuestaria que corresponde a cada área, vos podés ir controlando la ejecución presupuestaria que se va dando. Claro. Yo coincido en que no tiene que ser un toma y daca. A mí me parece una buena decisión del gobierno nacional no generar, como se ha hecho históricamente, un toma y daca. Bien. O sea, Esto que estábamos comentando recién. Exactamente. Claro. Una Sí. obra a cambio de un voto. Ajá. No. A mí me vas a convencer si técnicamente venís y te sentás como oficialismo y me explicás tu plan de gobierno y las metas fiscales, económicas y financieras que vos querés al final del ejercicio 2025. Y yo ahí te voy a incluir algunas cuestiones que son parte de tu discurso durante este año de gestión. Primero, dijiste que las obras que tenían un 80-90% de ejecución ibas a financiarlas para que se finalizaran. Caso Sí. Puente La Rinconada. Que está ahí varado todavía. ¿Está? Bueno, esto lo tenés que acordar con la provincia de Neuquén para ver de qué manera lo vas a hacer. ¿Lo va a terminar la nación? Se la va a transferir a la provincia, con lo cual tiene que venir con ese 20 o 10% de ejecución que está faltando. Y lo otro que te voy a pedir también es que las partidas presupuestarias de determinados organismos como las universidades, a las cuales, insisto, tenés que controlar, auditar, pedir la facturita, los papelitos, todo eso que estás diciendo, lo tenés que hacer vos como ejecutivo. Dejá de declamarlo en los medios, ponete y hacelo, que es lo que no está pasando. Que esa partida presupuestaria esté actualizada, de acuerdo a lo que plantea la inflación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esa política pública. No estamos hablando de que retrotraigas todas las otras decisiones que fueron unas buenas decisiones para tomar este esquema de que el déficit tiene que estar equilibrado, o sea, que haya equilibrio fiscal. Con lo cual, insisto, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, creo que el gobierno se va a equivocar si no convoca rápidamente el oficialismo a las comisiones de presupuesto y hacienda, de asuntos constitucionales y también otras comisiones que son importantes donde tiene que venir el ministro Caputo, por ejemplo, Sí. a dar cuenta de esa hoja de ruta que ha planteado. Santiago, Luciano, hay valores simbólicos que le han puesto a algunas obras. Yo no puedo creer que una ruta, por ejemplo, tenga un presupuesto de 50 millones de pesos. Claro, no Con alcanza lo cual, ni- si vos fijaste en el presupuesto un ítem, si querés, simbólico, y una cifra simbólica, estamos hablando de que no hay una proyección seria del presupuesto. Bueno, todas esas consultas, ¿dónde se evacúan? En el Congreso Nacional, con la presencia de los ministros. Si vos me preguntás a mí, yo soy pro aprobación de presupuesto, porque creo que el gobierno tiene que tener la herramienta, pero hay que corregir algunas cuestiones del presupuesto que son mínimas, compromisos que el mismo gobierno asumió y en función de eso dar el debate. Te quiero preguntar, esto es una referencia personal, cuando te escucho siempre analizar la política nacional, te veo en esta posición como de observador, analítico, de las partes, justamente lo que planteaban en el inicio de la charla, ¿no? Ni blanco ni negro. Te posiciona ahí desde tu análisis, puedo estar equivocado obviamente. Y te quiero preguntar en términos de acuerdos, de relaciones políticas, si vos observás una dependencia absoluta de este gobierno en lo que tiene que ver justamente con otros partidos, puntualmente con el PRO, ¿no? Teniendo en cuenta la minoría de este gobierno, lo nuevo de este gobierno que ha llegado al poder, que justamente le falta eso, ¿no? Le falta toda una historia política para encarar las decisiones políticas que quiera llevar hacia adelante. Vos, que sos un actor que está ahí adentro, ¿cómo ves esta relación entre ambos partidos? Primero, Luciano, tal cual lo decís. Observo, analizo y en función de eso tomo las decisiones. Sin absolutamente tener ánimo político partidario de la grieta nacional, donde hay cuestiones absolutamente subjetivas, blanco o negro, Boca, River. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, y yo insisto en esto, hay decisiones que han sido positivas y el gobierno debería reconocer, el oficialismo debería reconocer que con tan solo 38 diputados en su momento, ahora 37, logró sacar la ley bases. Allí se modificaron más de 70 leyes. Más de 70 leyes. La aprobación del régimen de incentivo a las grandes inversiones. O sea, fueron logros a partir de una oposición dialoguista y constructiva que hemos sostenido nosotros. Y por otro lado, claro que tiene una dependencia del PRO. ¿Por qué tiene una dependencia del PRO? Porque allí hay personas que tienen, de alguna manera, ejercicio de gestión. Claro. Y nosotros vemos muchas veces en las opiniones de pasillo, ¿sí? Que por ahí no se dicen públicamente, que ellos mismos observan algunos errores que se están cometiendo y que ellos quizás lo harían de otra manera. Fundamentalmente en el diálogo parlamentario.
Porque cada vez que ellos necesitaron sacar algo, lo hicieron. Boleta única papel. Sí. Boleta única papel era un proyecto del PRO, original, Sí. pero acompañado, y también lo dijo en la campaña el presidente Javier Milei. Yo acompañé la boleta única papel, aun cuando pertenezco a un partido que tiene desarrollo territorial y podría Sí. tranquilamente cuidar su boleta el día de la elección. Pero también estoy de acuerdo con que tenemos que avanzar. No digo que el anterior sistema no era legítimo, porque nosotros hemos ganado y No, perdido. no, por supuesto. Yo no creo que des vuelta una elección con uno u otro sistema de boleta, pero acompaña o creo que mejora, ¿no? Un poco. Mejora, es más práctico, obviamente hay que llevar adelante capacitación. Coincido con tu introducción hoy, Santiago, porque yo coincido que es un estadio intermedio entre la boleta única, la boleta papel tradicional y el sistema de boleta única electrónica. Nosotros tenemos boleta única electrónica en Neuquén, yo creo que Sí. es mejor, es más práctico, pero la boleta única papel te da la posibilidad, por ejemplo, del ahorro. Yo también quiero decirles que soy partidario de eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y Bien, las obligatorias. paso. Vos estarías con la eliminación. Totalmente, Bien. yo no estoy de acuerdo, creo que los partidos políticos tienen que buscar su método, su forma de seleccionar sus candidatos en una elección, en una convención, como quieran, pero no destinar 50 millones de dólares a una primaria abierta, simultánea y obligatoria, como si esto fuera un torneo de fútbol. Pero que además no termina siendo una participación masiva de candidatos. Son pocos los partidos que dirimen en internas en las PASO, ¿no? La gran mayoría de los partidos van para validar un porcentaje determinado que se necesita, no recuerdo bien ahora, creo que es el 0,5%, que se necesita para poder, 0,5 o 1,5 es, para poder Sí. ir a la elección general. O sea, yo no estoy de acuerdo con que la política y a costa de los impuestos de la gente Sí. vayan a una semifinal como si fuera un torneo de fútbol. No, vayamos directamente al 27 de octubre, a la elección general. Bien. Yo eliminaría eso, pero en función de que se va a sostener, yo les hago un razonamiento muy simple. Por ejemplo, en un partido político, si se presentan dos listas, letra A, letra B, en una primaria, vos habitualmente imprimís el doble del padrón. Claro. O sea, dos padrones. Para que no te falte. Si tenés 500.000 electores, por lista es 1 millón de boletas. Si tenés dos listas, son 2 millones de boletas. Si tenés 5 fuerzas con 2 listas cada fuerza, son 10 millones de boletas. En este caso, en la provincia de Neuquén, serían 500.000 boletas únicas que se imprimirían, Sí. donde estaría toda la oferta electoral completa. Serían más o menos con un 10-20% de boletas más, porque puede ser que alguna esté mal impresa o que un elector la mal utilice. O sea, estaríamos hablando de 700.000 boletas, de la impresión de 700.000 boletas contra 10 millones de boletas. O sea, eso reduce muchísimo el costo. Esas boletas, la impresión, se las paga el Estado Nacional a los partidos políticos. Y por otro lado, el sistema de votación, porque el presidente de mesa te entregaría como elector, una vez que acredite tu identidad, la boleta, te entrega un marcador indeleble, vas al cuarto oscuro, seleccionás tus candidatos por categoría, senadores o diputados el año que viene, lo metés en el sobre, salís y lo depositas en la urna. Ese es el método de votación. También se acabarían algunas pymes también, ¿no? Que hacen alguna que otra diferencia con el sistema de boletas por partido, financiados por los estados, ¿o no? Para que vos tengas una idea, un partido político a nivel nacional sacó como en la categoría candidato a presidente de la nación, Sí. 200.000 votos, imprimieron 200 millones de boletas. O por lo menos eso fue lo que declararon. Eso rindieron. Eso es lo que rindieron. declararon. 200 millones de boletas. Claro. Imprimieron 200 millones de boletas y sacaron 200.000 votos. Claro, hay una diferencia que eso lo paga el Estado, ¿no? Por eso digo, cuando es objetivo, cuando vos Sí. tenés fundamentación de números, estadísticas, se toma una decisión. Y a veces eso puede ir en la línea ideológica del gobierno o no. Lo que digo es, el gobierno tiene que aceptar que uno no es tan malo cuando aprueba una iniciativa propia o una iniciativa del resto de la oposición. Y tampoco es tan bueno cuando votás a favor. ¿Hay más lugar para ese posicionamiento ahora con el gobierno de Milei que lo que había con el kirchnerismo? ¿Te parece que seguimos en la misma tosudez de la grieta blanco y negro? No en la diaria, Ujú. es cuando irrumpe el presidente. Bien, ahí es cuando la cosa se tensa, digamos. Exactamente. Pero tiene que ver con un tema de eso, te quería preguntar justo a lo que venía Santi, digo, desde tu observación, siempre voy a apelar a tu visión, digo, tiene que ver con una cuestión entonces de forma, porque la descripción en tu respuesta es esto, ¿no? De que algunas políticas obviamente las consideras correctas, están bien implementadas, son necesarias,
Y acá lo acabas de decir, digo, tiene que ver una cuestión de la figura presidencial, las formas de dirigirse justamente tanto al ámbito político como a la sociedad en general. Yo creo que es fundamental Guillermo Francos, es fundamental, tiene una visión muy amplia, tiene recorrido político, experiencia, tiene buen diálogo. Sí. Martín Menem también, debo reconocer que Martín tiene muy buen diálogo, el jefe de la bancada del oficialismo, Gabriel Bornoroni también, José Rolandi, el vicejefe de gabinete también. Creo que el diálogo es fundamental y marcar la agenda también, no podemos llegar, esa agenda disruptiva. Claro, de la noche a la claro. mañana tenés un tema de debate en todos los canales, Sí. en los medios, en las redes sociales, cuando irrumpe el presidente, a partir de la construcción de consensos que se están llevando adelante desde el punto de vista parlamentario, es donde comienzan las dudas. Bueno, Osvaldo, igual el presidente, yo le voy a dar la derecha en algo, se sentó con unos diputados en la Casa Rosada y hizo cambiar su posición en el tema jubilaciones, ¿no? Totalmente. Eso, Lo que pasa es supongo que ya viene conversado antes, ¿no? Pero ese fue un capítulo que llamó mucho la atención, incluso un diputado neuquino estuvo allí, ¿no? sí, apeló por ahí a lo que cuestiona, Ujú, ¿no? claro. Esa lógica de modificar por ahí una posición que tenías por otra, ¿no? Creo Claro. que ahí es donde aparecen las dudas muchas veces, inclusive de parte del electorado, ¿no? Yo estoy convencido que hay que dialogar. Mira, nosotros, por ejemplo, con el gobernador Rolando Figueroa. Sí. Rolando, si bien tiene más de 30 años de formación política dentro del movimiento popular neuquino, o sea, fue intendente de Huinganco, de Chosmalal, diputado provincial, vicegobernador, sí. secretario de Estado, tiene una carrera dentro de nuestro partido, de hecho él se reconoce del movimiento popular neuquino, pero bueno, por una cuestión lógica de la política electoral, él entendió que tenía que buscar una alternativa por fuera del partido, y me parece legítimo, O sea, Sí, es sí, absolutamente compitió y obtuvo absolutamente sus resultados, legítimo. sí. Lo que mandan son los votos de la ciudadanía y hay que reconocérselo. Ahora, nosotros con Rolando tenemos una relación permanente, vamos dialogando distintos temas, pero también Rolando a mí me permite que haya en cuestiones que por ahí yo no coincido en el sentido nacional, no me condiciona. Claro. En otros temas que él considera importante, como fue por ejemplo ley bases, porque tratábamos la ley 17.319, la de hidrocarburos, ni más ni menos. Claro, todo el perfil económico de la provincia. Totalmente. Rolando puso a disposición a Gustavo Medel, el ministro de Energía, Sí. a Alejandro Monteiro, que es el secretario ejecutivo de la OFEPI, y pudimos trabajar el capítulo muy bien. De hecho, Neuquén llevó adelante la discusión del capítulo de hidrocarburos, que era sumamente importante para la provincia. También el régimen de incentivo a las grandes el inversiones. RIGI, sí. Después había algunas cuestiones con las cuales no estábamos de acuerdo. A ver, impuesto a las ganancias. Yo lo voté de manera negativa porque en el paquete de medidas fiscales, que es otra ley que se trató, que no Sí. es la misma ley que la de bases, nosotros fijamos una posición distinta, ¿no? Votamos de manera negativa. Y me parece que por ahí pasa la construcción de consensos. La gente ya no quiere hablar de política partidaria, ¿viste? Los actos, a ver de dónde venimos, quiénes son nuestros próceres. A ver, respetemos nuestra historia, pero hay que hablar del presente y hay que hablar de política pública. Bien, te voy a... en realidad va a ser una pregunta casi desubicada, porque acabas de decir que a la gente, es cierto, y yo comparto, lo de la política partidaria no es lo que hoy está exigiendo, por lo menos, pero te tengo que preguntar por el MPN el año que viene y, en todo caso, si sos partidario de un gran frente neuquinizante en alguna medida, ¿no? Yo soy y adhiero a trabajar de manera, o con una agenda Sí. de cara al año que viene en un frente provincial. Yo estoy convencido que las provincias están marcando la diferencia a nivel nacional en el Congreso. O sea, cuando nos unimos las provincias argentinas, que tenemos Sí. sentido federal y no unitario, porque los partidos nacionales son muy federales cuando están en campaña. Cuando tienen que gobernar son lo más unitario que hay. O sea, se definen cuestiones en Buenos Aires. El tema de las universidades. ¿Vos pensás que se habla de la Universidad Nacional del Comahue en el debate? Allá en Buenos Aires, ¿no? Se habla de No. la UBA. Claro, como si fuera la única. Como si fuera la única universidad que existe. Ojo, una universidad muy importante, prestigiosa, de hecho valorada a nivel mundial. Pero bueno, la UNCO también existe. Sí, sí, hay una tendencia porteñocéntrica de alguna manera, ¿no? Exactamente. Sin embargo,
la cantidad de personas en la calle en las provincias del interior, tengo entendido, fue más. mucho más importante que en el centralismo de Buenos Aires. Sí, la marcha Eso de es un Neuquén dato, fueron ¿no? Muchos más ciudadanos, fueron también algunos a sacar una ventajita política. Yo de hecho no participé en ninguna de las dos marchas, soy coherente. Yo lo dije en la universidad en reunión con el rectorado. Lo dije claramente, que yo no me iba a prestar a ningún circo, por ejemplo, de Unión por la Patria. Y así lo hice. Primer sesión que se convocó, donde vi una cuestión estrictamente político-partidaria, sin argumentos, y el proyecto era un panfleto, yo no bajé. Ahora, nosotros armamos nuestro propio proyecto, trabajamos en conjunto bloques dialoguistas con la Unión Cívica Radical, y fuimos por un proyecto real, que fue el que finalmente se terminó sancionando. Claro. Entonces, creo que, y volviendo a la pregunta de Santiago, sí, es importante poder trabajar, que el Movimiento Popular Neuquino trabaje en un frente junto a Rolando Figueroa, por la historia que tenemos. Es muy importante el trabajo que está haciendo Rolando. Rolando está corrigiendo lo que se hizo mal y fortaleciendo lo que se hizo bien. Con lo cual yo también le quiero hablar al electorado que acompañó a Rolando el 16 de abril. Los cambios en el Estado no se pueden producir de la noche a la mañana. O sea, nosotros cometimos errores como Movimiento Popular Neuquino, sí. Y yo personalmente me hago cargo. Quizás en algunos no tengo que ver, pero me tengo que hacer cargo, con lo bueno y lo malo del partido. También hicimos muchas cosas buenas en la provincia, lo que hoy está construido. Doy un ejemplo. Vaca Muerta es una política pública de Estado. Sí. Y hay que reconocer que en el año 2007, Jorge Zapá, cuando viajó a Canadá a exponer la política hidrocarburífera de Neuquén, le dijeron, no, ¿sabes qué? Se terminó el gas y petróleo no convencional. Claro. Tienen que ir ahora por el gas y petróleo convencional. Cuando se empezaron, no convencional. Que estábamos, en esos años estábamos en Neuquén con la idea de que se terminaba en 5 años el negocio del petróleo y el gas, ¿no? Era una situación desesperante de alguna manera, o por lo menos preocupante. Exactamente. Estaba en declino la producción de gas y petróleo convencional, sí. Y ya Estados Unidos y Canadá estaba trabajando en los no convencionales. Bueno, ¿qué es lo que hizo Jorge Zapag? Vino a Neuquén, se puso a trabajar y empezó a supeditar las concesiones prorrogadas de las áreas a que se hagan nuevas exploraciones con nuevas técnicas. Así se descubre Vaca Muerta. Claro. La no roca se de Vaca pueden Muerta. negar esos aciertos de los cuales estamos viviendo y vamos a vivir por muchos años. Bueno, ¿no? Rolando lo ha manifestado varias veces. La política energética y de hidrocarburos que planteó el Movimiento Popular Neuquino ha sido acertada y él la mantiene a tal punto que es una política pública nacional que hoy está sosteniendo gran parte de la balanza comercial del país. Entonces es bueno profundizar. Y después estoy de acuerdo con algunas cuestiones que él está incorporando, como determinados controles, que me parece correcto, en lo que es planes sociales, en lo que es también, por ejemplo, el sistema de becas, donde ha comprometido a las empresas petroleras, porque la gente tiene que ver de cerca también cómo Vaca Muerta te transforma la vida diaria. Claro, ¿de dónde te toca Vaca Muerta a En lo vos, real, digamos, ¿no? a cada uno, Claro. ¿no? ¿Y dónde tenemos una deuda? En la infraestructura. Bueno, el mismo Mejorar Rolo las Figueroa, rutas. claro. Yo, cuando fui ministro de Gobierno y Educación, reconocí que faltaban 37 edificios escolares, que teníamos un deterioro en la infraestructura escolar, la cual naturalmente hay que mejorarla. Osvaldo Giancafilo, hemos llegado, nos hemos pasado de la hora. Te agradecemos por tu tiempo, tu gentileza, como siempre, por venir aquí a actualizarnos sobre todo lo que estás haciendo en el Congreso y bueno, sobre la política nacional y cómo estamos representados allí los neuquinos. Gracias. No, gracias a ustedes y buen día a la audiencia. Gracias.